Bueno, continuamos con la hermenéutica especial. Seguimos haciendo ejercicios de interpretación y que tiene que ver con la traducción. En realidad estamos dentro del punto de traducción. Un poco la idea era encontrar pasajes o analizar pasajes y ver cómo en la historia de las traducciones fueron variando algunas de esos textos y cómo llegaron hasta nosotros. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del clásico ejemplo de lo tengo todo por basura? Cómo con el tiempo una palabra va cambiando y o mutando a veces. Y aquellas traducciones que a veces tienen cierto riesgo, porque con el afán de querer esclarecer o ser más comprensible en nuestro tiempo, puede haber un riesgo de distorsionar el significado. Yo hoy les traje, porque creo que también quedó pendiente, hacer una comparación como ejemplo de las traducciones actuales. Yo ahí traje tres Biblias. Una tiene que ver con la textual, la Biblia textual. Las otras dos, una es NBI, una Biblia de estudio arqueológica, y la otra es una Ririe, me parece. Sí, una Reina Valera de 1960 de estudio. La Ririe, del 1960, de estudio también. Y el texto que yo le voy a pedir que los demás busquen es Primera de Timoteo, capítulo 6, Primera de Timoteo 6, 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. ¿A quién se está refiriendo? En el versículo 15. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y el caso que quiero que veamos es el mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente. Nadie tiene la Nueva Traducción Viviente. NBI sí. No, NBI no, NTV. Yo lo tengo, la NTV. ¿Podés leer, Vero? Sí, él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él, perdón. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. ¿Qué es lo que encuentran en este texto? Tendríamos que volver a repasar y a leer. De diferencia. De diferencia. Entre la NTV y la Reina Valera. Lo tengo acá en interlineal. ¿Lo tenés en interlineal? Bueno. ¿Y en la NBI? ¿En la NBI vos la tenés, Marito, la NBI? Sí. Bueno. Yo tengo la NBI si querés. Bueno, dale. Al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Amén. Pero eso está en la Reina Valera también, ¿no? Bueno, la Reina Valera también. Pero hay una diferencia con la NTV. ¿Puede ser honor y honra? No. Ningún ojo humano, digo. ¿Ningún ojo humano? Dice, a ver, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede... no, perdón, me fui a otra versión, perdón. Él es el único que nunca muere y vive en medio de la luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él, porque ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Está como agregado, ¿no? Sí, explica un poco mejor la primera, o sea, simplifica un poco más la primera parte. La Reina
Reina Valera dice ninguno de los hombres ha visto. Bien. Pero hay una parte ahí que dice, ningún ojo humano le ha visto Jamás lo verá. Jamás ni lo verá. Y nunca lo hará. y nunca lo hará. La NTV. La NTV. Y nunca lo hará, dice la NTV. Y las demás versiones que dicen, Puede ver actualmente. y no lo puede ver. Y la otra habla de que nunca. Ha visto ni puede ver. Ha visto ni puede ver. Es sutil la Uno diferencia. en futuro y otro en presente. Es sutil la diferencia, pero es grave el error. Sí. ¿Por qué? En algún momento lo vamos a ver. ¿De dónde sacamos eso? Lo veremos cara a cara. Tal como. Todo ojo le verá. Claro. Entonces, si en otros lados, en otros pasajes, se nos enseña que se lo va a ver, que se lo va a ver, no ahora, no en esta condición, pero que en el futuro la expectativa del creyente es ver al Señor. Si yo leo y nunca lo hará, el nunca, Te quita la Te esperanza. quita la fe, la esperanza. Sí. Sí, sí, obvio. cuando nos encontramos, ¿se acuerdan cuando veíamos en hermenéutica general y también en especial? Cuando nos encontramos con traducciones así, con situaciones así, ¿qué tenemos que hacer? Desechable. ¿Eh? No compararla con la otra. ¿Pero cuál desechar de las dos? Comparar con la otra versión. La de que nunca lo vamos a ver. Bueno, Lo que no encaja con enseñanza general. Buscar el griego para poder comparar. No sé qué dice ahí en griego. Buscar el original. acuérdense que la lengua original, o sea, el idioma en el que fue inspirado el texto, es el que nos va a terminar de ayudarnos a decidir. A veces sí, a veces no, a veces por ahí es complicado también el griego. Pero acá tenemos una interlineal griego-español que dice a quien vio ninguno de los hombres, ni ver puede. A quien sea honor y dominio sempiterno. Pero fíjense cómo traduce. A quien vio ninguno de los hombres, ni ver puede. Ojo natural. Ojo, ahora. Ojo Ni ver natural. puede. Presente. Presente, ¿no? Ahora, O sea, para de está- una visión natural que el hombre natural no puede tener. claro, pero está sentenciando que nunca lo verá. No. En el original no lo hace tampoco. O sea que las otras traducciones, porque es solamente la NTV que traduce así. El mismo texto, por eso cuando decimos que la Biblia se interpreta a sí misma, nos referimos a eso, ¿no? La esperanza de ver al Señor, todo ojo le verá. Hay varios pasajes que hablan de eso. Y por eso no se trata de desechar la NTV. Porque, como habíamos visto, hay fanáticos de hincha de cada versión, ¿no? Pero sí es importante, porque a veces la NTV traduce bien y aclara cosas que están más oscuras en otras versiones. Pero igual, no podemos, como en algún momento dijimos, no podemos desechar el resto porque somos fanáticos de esta versión porque está más clarita. Está más clarita, sí, en algunas cuestiones, en algunos pasajes, pero si una persona nueva lee ese versículo, ¿qué expectativa tiene de ver al Señor? Ninguna. Pero la NTV también en los otros pasajes traduce que todo ojo le verá. Entonces ahí hay un problema con el traductor, no con la Biblia. La Biblia, el texto no se equivocó. Por eso la importancia de recordar los principios generales de hermenéutica, de buscar el contexto inmediato, el contexto del libro, el contexto del testamento, el contexto de todas Por las... eso que el Apocalipsis, todo el que quita palabras será quitado el libro de vida. O todo el que añade. Ahora, ese es otro ejemplo que también está bueno para analizar. Cuando Apocalipsis dice eso, ¿no? Que todo aquel que quite las palabras de este libro,
¿qué le va a pasar? Dios lo va a quitar del libro de la vida. ¿De qué libro se está refiriendo? De la existencia. La Biblia no existía todavía. O sea, Juan se está refiriendo al libro de Apocalipsis. A veces uno toma eso, que no es que esté mal, porque el principio espiritual sigue siendo el mismo en el sentido de adulterar la palabra de Dios, por ejemplo, o de quitarle el valor que tiene. Pero ahí Juan, cuando se refiere a eso, no se está refiriendo a toda la Biblia. Juan no estaba pensando en todo el texto bíblico, estaba pensando en su profecía, en su libro, no suyo, sino lo que Dios le reveló. ¿Se entiende? Fíjense cómo ese detalle puede hacer que yo quede mal con mi prédica, con mi enseñanza, con mi exposición, si no soy consciente, si no aclaro, o si no tomo otros pasajes para explicar que no podemos adulterar la palabra de Dios. Pero no puedo usar Apocalipsis para sostener esa postura, solamente. ¿Se entiende el punto? Lo mismo pasa con el texto típico de 1 de Juan 5. ¿Lo hablamos sobre la Trinidad? ¿Qué dice 1 de Juan 5:7? ¿Sí? Creo que es 5:7. 3 son los que dan testimonio. ¿Se acuerdan? La carne, el verbo y la sangre. Y hay una parte, hay un versículo que dice, ¿lo tienen 1 de Juan? Sí. 3 son los que dan testimonio, y estos 3 coinciden. Pero antes, ¿qué dice? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. En los manuscritos más antiguos, y estos 3 son uno, no existen. No están. No están. Entonces, ¿qué hacemos? Porque es el único versículo en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, que habla de la Trinidad diciendo y estos 3 son uno. Si eso hubiera estado en los manuscritos más antiguos, aún inclusive no vamos a entrar en esos detalles denominacionales. Sí, pero hay pero hay otros pasajes que avalan la Trinidad. Claro. Ahora, está bien, es cierto. Cuando uno debate con un testigo de Jehová sobre la Trinidad, ellos citan este versículo como algo que se agregó. Y lamentablemente tienen razón. Y estos 3 son uno, es un agregado. ¿Sí? En la NTV, Ricardo dice, por lo tanto son 3 los testigos, nada más. Claro. En el resto de las versiones, no está estos 3 son uno. Ni en la NTV, ni en la NBI. Y en algunas traducciones... La del oso sí. En la del oso sí, porque la raíz, la fuente textual es el Textus Receptus. Y en el Textus Receptus está ahí estos 3 son uno, porque se tradujo con la transpolación. ¿Qué es una transpolación? Es un agregado al texto que en este caso se sospecha, como estaba al margen y estos 3 son uno, el que hizo la traducción y copió, lo incorporó como parte del texto revelado, como parte del texto inspirado, pero aparentemente era una observación, un comentario del dueño del manuscrito. ¿Vieron cuando nosotros ponemos en la misma Biblia alguna anotación, algún comentario, y viene uno y por ahí dice, bueno, vamos a traducirlo, y también te traduce lo que vos pusiste, como una anotación al margen? Bueno, se sospecha que en un momento de debate sobre la Trinidad y sobre la deidad, el dueño del manuscrito agregó, y estos 3 son uno, como para enfocarse en lo que venía hablando el texto de 1 de Juan. Pero no fue parte del texto original. Bueno, supongamos que es cierto que lógicamente no está en los manuscritos más antiguos. ¿Qué hago? ¿No puedo sostener la doctrina de la Trinidad? ¿No puedo hablar de la Trinidad porque ese texto no está
en los originales o en los manuscritos más antiguos? ¿Qué tengo que hacer? Estudiar. Lo mismo que tuvimos que hacer con el texto anterior. En el resto de la Biblia, ¿hay pasajes que me ayudan a sostener la deidad del Hijo? Si yo tengo pasajes en el resto de la Biblia que me aseguran la deidad del Hijo, me aseguran la Trinidad. Me tienen que destruir el argumento de que Jesús es Dios para deshacer la doctrina de la Trinidad. Entonces, en el resto del texto bíblico, yo voy a encontrar un montón de pasajes, un montón de versículos, en donde hasta Jesús mismo dice: yo y el Padre uno somos. Pero yo tengo que conocer que está ese pasaje ahí. Entonces, ¿a qué me desafía esto? A estudiar todo el contexto bíblico, a conocer la palabra de Dios. No tengo por qué tenerle miedo a que se agregó eso ahí, porque en otro lado se ratifica la verdad de la doctrina. Otro ejemplo, que por eso también más que nada traje la... Pero ahí continúa hablando del Padre y del Hijo. O sea, más Sí. allá de ese que capaz no está, pero el 11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios. O sea, como que sigue Juan hablando de... Claro, pero no habla explícitamente de la Trinidad. No, bueno, pero por eso te digo que hay versículos que hablan del Padre, del Hijo, que Ah, sí, eso, pero el Hijo pudo haber sido creado. Un testigo de Jehová te va a decir Sí. que antes no existió el Hijo, tuvo una aparición en la historia. Por eso el tema no lo podemos improvisar, no podemos... Bueno, pero tenés Juan 1 también, que en el principio... También ellos tienen su argumento para eso. Bueno, pero está bien, está bueno. ¿Qué te trae la Biblia de los testigos de Jehová, el Juan 1.1, que dice? Encima estudian un montón, porque Claro. mi tía, que era testigo de Jehová, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, Y el verbo era Dios. Y el verbo era Ah, un Dios, tenés razón. y con minúscula. ujú, Ponen Dios con minúscula. sí, es verdad, Como que es una especie de semidios, Jesús. creado, como que tienen... ¿Vieron? Se le buscan la vueltita. Bueno, les decía, otro texto, la Biblia, si empezamos a hacer listas de pasajes con este tipo de problemitas, vamos a encontrar un montón. Ahora me acuerdo de otro que no lo tenía pensado, Efesios 2. ¿Cómo empieza Efesios 2.1? Creo que era Efesios 2. Está cortito para descubrirlo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué dice el mismo pasaje en la NBI, Vero? A ver, tengo la NTV abierta. También la NTV. NTV dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. En la NBI, En otro tiempo, sí, leí. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿cuál es la diferencia con la Reina Valera? Que Él os dio vida. Y Él os dio vida. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La única que dice y Él os dio vida es la Reina Valera. Las otras no dicen y Él os dio vida. ¿Es una herejía? Pero y en la traducción, o sea, y en... En el griego no está y Él os dio vida. Ah, O sea que está bien, también es una está bien anotación. traducida en la NBI y en la NTV, si vamos al caso. El error está en la Reina Valera del 60. Si uno sigue leyendo Efesios capítulo 2, nos vamos a encontrar más adelante En el 4. en el 5. En el 5, Nos dio vida juntamente con Cristo. Pero el tema ahí es que aparece y Él nos dio vida. Y Él nos dio vida. Un traductor explicaba que a veces se dan estos problemas
de los copistas. Es un error de copia. O sea, ¿qué hace el copista? Mira el original y escribe, mira el original y escribe, mira el original, escribe. Parece que en una mirada al original Se le fueron los ojos. Claro, cruzó los de Ovida y lo puso arriba cuando estaba abajo en la copia, en el original. Bueno, es una explicación. Pero, ¿hay alguna herejía ahí? ¿Hay alguna contradicción? ¿Altera la doctrina? No. Bueno, el otro tema de la traducción. El final de Marcos. El final de Marcos siempre fue un tema interesante también, porque en los manuscritos más antiguos, el final de Marcos es distinto al final que encontramos en otros manuscritos. La gran comisión. El fin, claro. Marcos 16, vamos a Marcos 16. Bueno, después está lo de la mujer adúltera. Eso es llamativo. ¿Eso 19 sería, Ricardo? ¿16, 19? La ascensión, ¿ves? ¿Qué es lo de Marcos? El final de Marcos, después de la resurrección, Marcos 16, ¿Pero qué versículo? Creo que es 19. el pasaje en los manuscritos más antiguos, el pasaje termina en el versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Punto final para Marcos. Ahí termina el Evangelio de Marcos, en los manuscritos más antiguos. Algunos dicen de que ese final fue así a propósito, que Marcos lo quiso terminar así para producir un golpe duro, pero para provocar algo en los lectores. ¿Qué pasó después, ahí nomás, al siglo siguiente? Era un final muy drástico, era un final muy duro, no dejaba bien parado a los discípulos, porque terminaron con miedo. Aparte Marco no era discípulo. Bueno, aparte Marco no era discípulo, pero es como que ese final había que mejorarlo, es como que no quedaba bien. Entonces se agregó otro final. Aparece desde el versículo 9 hasta el final de lo que tenemos en la Reina Valera, lo que se conoce como el final largo. Si ustedes se ponen a investigar solamente este pasaje, busquen en internet, lean los comentarios, hay más o menos 3 o 4 finales distintos para Marcos. En la Biblia textual, ¿quién tiene la Biblia textual? ¿Podés leer, Seba, ¿En Marcos? Sí, los 2 últimos versículos. Y salieron huyendo del sepulcro, pues un temblor y asombro se había apoderado de ellos, y no dijeron nada a nadie porque temían. ¿Y qué pasa en la Biblia? Y arranca Lucas. Termina ahí, es el último pasaje en la impresión. ¿Podés mostrarla? No sé si alguno de los conectados la tiene, vamos a ver si la podemos mostrar, cómo figura en la Biblia, en la Biblia textual de la edición 4 de la Biblia textual. Bueno, no importa. Pero ¿por qué quería mostrar cómo termina en la edición de la Biblia textual? Porque directamente ellos se remiten a los manuscritos más antiguos, que son 2 los manuscritos más antiguos de Marcos, que tienen ese final. En otras Biblias ponen todo el final, como lo tenemos en la Reina Valera, hasta el versículo 19, 20. Pero hacen una llamadita en el 9, hacen un comentario y explican que en los manuscritos más antiguos no está desde el versículo 9 al 20 y explican las razones, pero no lo eliminan. Hay una cuestión de problemas de editoriales acá, que es otro tema.
y empezaron a luchar las editoriales, tirándose una contra otra, desprestigiándose. Es lo que está pasando entre la NBI, la NTV, la Reina Valera, y tienen sus representantes y sus promotores haciendo campaña para una, defenestrando a las otras. Se van a encontrar seguramente en internet con muchos que dicen no lean la NBI, no lean la NTV, no lean porque son traducciones adulteradas. Y después salen los otros a decir, no, los que están adulterando son ustedes. Y, bueno, es lamentable, es triste. Una consulta, ¿quién tiene potestad como para poder cambiar una traducción o algo? El que quiera lo puede hacer. Uno que se dice traductor o que... ¿Pero alguien tiene que tener en posesión el manuscrito original o algo de eso o no? Sí, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, los manuscritos que se usan del griego están al alcance de cualquiera. O sea, vos entras a internet y podés descargar, no sé, Nestlé Aland o Westcott Hort, o sea, hay varios traductores reconocidos, que son serios, pero cualquiera que agarre uno de esos manuscritos te puede hacer a su gusto una traducción, que es lo que hizo Russell, que fue el capo de los Testigos de Jehová en 1900. Él hizo su traducción del Nuevo Mundo, y ¿quién le dice algo? La impone y la gente sigue esa traducción. Y no es solamente Juan 1.1, hay otros pasajes que lo fueron acomodando a los fines de su doctrina. Ricardo, yo estoy con una traducción que se llama La Palabra, es de España, y llega hasta el 8, pero después lo pone del 9 al 20, lo pone como apéndice. Bien, pero lo pone. Sí, lo pone. Lo pone. ¿Y hay alguna anotación al margen? No, en este caso no, pero hace referencia, por ejemplo, la aparición de María Magdalena aparece en Juan 20. Jesús aparece en los discípulos, aparece en Lucas 20, como que afirma lo que ya estaba en otros evangelios. Y en Hechos también. Claro. Otro problema que surgió del final de Marcos es que en la Gran Comisión, ¿cómo termina Marcos? Con Jesús diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A partir del 17, y estas señales seguirán a los que creen, también se armó un tole-tole entre los evangélicos que estaban a favor de la vigencia de los dones espirituales, con la línea conservadora que negaba que tuvieran continuidad. Esas líneas se conocen como continuistas y cesacionistas. Sí, hay gente que... Los dones cesaron, y en la otra línea dice los dones continúan. El lenguaje actual, esa en el 8 encierra entre corchetes una A subrayada. Continúa hasta el 20, pero después de eso pone otras maneras de finalizar el libro de Marcos. Y pone del 9 al 10, las mujeres fueron a ver a Pedro y a los otros discípulos, le dieron un corto informe de lo que ellas habían oído. Después Jesús envió a los discípulos a todos los países del mundo para anunciar el mensaje. Y después pone todas las formas que hay, como de determinar las diferentes... Bueno, vos ahí tenés, Seba, un marcado con una hojita en la Biblia textual. Hay un comentario abajo. ¿En la misma Biblia o en el papel? No, en la Biblia, Hay un corchete que dice 9, no me alcanza a ver, 9 al 30, ¿puede ser? 9 al 20. 9 al 20 debe ser. ¿Y qué dice? No dice nada. Bueno, en la parte... Son doble corchete tiene.
Sí. Están como dos corchetes juntos, 2 de abril. Y un número. 9-20, 2 de cerrar. ¿Y un número no tiene ahí? Porque está al final, en la hojita que está al final. En 1960 sí tiene un comentario de la Reina Valera. Ah, vos sacaste la hojita que estaba No, ahí. no está acá, está. A ver, Lucas. Abajo tiene un comentario, dice: estos versículos no aparecen en los de los más dignos del Nuevo Testamento, aunque forman parte de muchos otros y versiones, sino forman parte del texto genuino de Marcos. El abrupto final del versículo 8 se debe probablemente a que los versículos con que se cerraba en el original se han perdido. La dudosa autenticidad de los versículos 9 y 20, del 9 al 20, hace que sea poco prudente construir una doctrina o basar una experiencia en ellos, especialmente los versículos 16 y 18. Acá abajo lo dicen. Dice 16, 9 al 20. En este evangelio, los manuscritos griegos existentes registran 4 finales distintos. Eso dice acá abajo. Y no hay otra llamada, tiene que haber otra llamadita que yo la encontré que la marqué atrás. 50 y pico, algo así, ¿no hay un número? Tiene como una letra rara, 59. Bueno, atrás, en la última parte de la Biblia, están esas referencias, con un comentario. Bueno, acá también dice 16-18, un comentario, ¿no? El Nuevo Testamento no registra ningún caso de alguien que haya tomado veneno sin hacerse daño, como comentario del capítulo 18. Acá está. Ahí está, ¿viste? Ahí está. ¿Qué dice ahí en esa llamadita? Dice, los manuscritos griegos que existen en la actualidad registran 4 finales distintos para este evangelio. En el primero, los 12 últimos versículos, del 9 al 20, del texto están ausentes de los manuscritos griegos más antiguos y fidedignos, como son los códices sinaítico y vaticano. Tiene un signo raro ahí, como de porcentaje y una B. El códice boviensis, del tipo del texto latino antiguo. El manuscrito siríaco, sinaítico, unos 100 manuscritos armenios y 2 manuscritos antiguos georgianos del 897 y 913 después de Cristo. Clemente de Alejandría y Orígenes no muestran conocimiento de la existencia de estos versículos, y Eusebio y Jerónimo aseveran que el pasaje está ausente en casi todas las copias griegas de Marcos conocidas por ellos. La forma original de las secciones de Eusebio, descrita por Ammonio, no hacen provisión para las secciones numeradas del texto después de 16:8. Algunos manuscritos que contienen el pasaje tienen nota de escriba declarando que algunas copias antiguas griegas no lo registran, y en otros manuscritos el pasaje está marcado con los llamados abeli, signos convencionales utilizados por los escribas para indicar una adición no genuina en un documento. Eso fue todo. ¿Sigo? No, está bien, pero la idea que está dando, ¿cuál es? Que fue agregado. Sí. Que el final más probable. Pueden comprobar que estaban los manuscritos. ¿Vos, Marito, tenés ahí? Teológica en ahí sí aclara del 16:9 al 20. Dale. Existen serias dudas de que si estos versículos pertenecen al Evangelio de Marcos, están ausentes en varios manuscritos, muy antiguos e importantes, y muestran ciertas particularidades de vocabulario, estilo y contenido teológico que difieren en el resto de Marcos. Véase el final de Marcos en la página 1703. Después de un amplio estudio de los manuscritos, muchos estudiosos creen que uno o más escribas decidieron escribir un final más apropiado, usando la información de otros evangelios para evitar su propio malestar y llenar los vacíos para las futuras generaciones. Véase primeras enmiendas de los escribas en la página 473.
Sin embargo, el libro, hasta el versículo 20, se incluye en el canon del Nuevo Testamento, las escrituras autorizadas de la Iglesia. Bien. Bueno, creo que con esto tenemos como un ejemplo para que a la hora de hacer un trabajo de hermenéutica o de análisis profundo y serio de un pasaje, nos tomemos el tiempo para averiguar bien qué es lo que dice el texto original, qué es lo que dice la Biblia en su contexto, porque si bien el final de Marcos puede ser como fue lo de Primera de Juan con el tema de que estos tres son uno, entonces yo tengo que tener una alternativa a Marcos, al final de Marcos, para sustentar la comisión que aparece en Marcos. No es ninguna herejía al final de Marcos. El hecho de que pudo haber sido agregado una parte para, no sé, los fines de la comprensión o de que quede mejor parado el libro o lo que sea, pero yo encuentro en el mismo Hechos Sí, a Pablo. que a Pablo lo agarró una serpiente, lo mordió y no le hizo nada. Y así puedo encontrar sustento para el continuismo de los dones en otros pasajes. Es cierto, los cesacionistas dicen no podemos tomar, por ejemplo, John MacArthur, hay muchos hinchas de MacArthur. John MacArthur, cesacionista al mango. Y John MacArthur, el final de Marcos, como lo tenemos en nuestras Biblias, lo defenestra. O sea, porque no forma parte de los manuscritos más antiguos, pero ¿por qué más? Porque sustenta el continuismo de los dones. ¿Vieron cómo la cosa depende de con qué intención se la maneja también, ¿no? ¿Qué propósito hay? Pero por eso no podemos, repito lo que veníamos diciendo siempre, no podemos encerrarnos en una versión, en dos, porque me gustó. Está bien, nos puede gustar, nos puede resultar más fácil, pero no, si quiero hacer algo profundo y serio sobre el texto que el Espíritu Santo inspiró, tengo que tomar en cuenta todo el material que está disponible. Terminamos diciendo esto. La única traducción peligrosa y que uno no recomienda, lógicamente, es la del Nuevo Mundo, ¿no? La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. No es recomendable porque es realmente adulterada. El tema de las otras traducciones y versiones, ¿qué hay que hacer? Usar el liquid paper y corregir. No hay que desechar. No, ya está usando liquid paper. Sí. Nunca vio, no. Agarra todas las Biblias. Pero sí, hacer también la observación y no desechar una versión, porque si vamos al Textus Receptus, es uno de las fuentes textuales con las que se hicieron un montón de traducciones del siglo XX, con más defectos. O sea, con más defectos técnicos en la traducción. No en el mensaje inspirado, sino en cuestiones como las que vimos de 1 de Juan 5:7. Pero por eso hay que desechar el Textus Receptus, o desechar la Reina Valera, porque está basada en el Textus Receptus. Y me quedé sin Miguel Ángel. Que ese ejemplo estaba espectacular. Y yo te digo algo y te va por la rama. ¿Cuánto queda? 3 minutos. ¿3 minutos? No. Te alcanza. 2 minutos te quedan. Bueno, dale. No alcanza. Y 9 son. Bueno, ¿Qué crees que haga? No alcanza, no. ¿A qué hora empezamos? Multimedia es multimedia. Bueno. A ver, Dale, ponelo que lo... Rápido. Sí, rápido, la compu no le pida velocidad. Bueno, no, ¿por qué tenía preparado lo de Miguel Ángel? Porque Miguel Ángel hizo el Moisés. ¿No hablamos de esto? Sí, lo hablamos. Que tiene unos cuernitos. Bueno, ahí estaban las imágenes. El Moisés de Miguel Ángel se hizo
guiado por la Vulgata latina. La Vulgata latina es una traducción al latín del griego. ¿Y qué pasó? Del griego al latín se tradujo querem por caram, que son las consonantes que aparecen en el hebreo. Y no significan lo mismo, son las tres letras, la Q, la R y la N. ¿Cómo se la pronunciaría fonéticamente? ¿Cómo pronunciamos la QRN? Sí. Algo parecido. Se puede leer querem, ¿por qué? Por la Q, se puede leer querem o caram. Cuando se hizo la traducción a la Vulgata, en lugar de traducir luz, se tradujo cuernos. Por eso Michael lo hizo. Ahora, pobre Miguel Ángel, que no le podemos echar la culpa a Miguel Ángel, él se guió por una mala traducción. Y tenía cuando... Ahora, está el plano de los cuernos. ¿Saben dónde está ese pasaje? Es el pasaje cuando Moisés baja del Sinaí, su rostro resplandecía. Y ¿tenés el texto ahí, Martín? Dale, Martín, que se nos... Ahí estoy pasando. El texto, antes que se corte. El texto. Ahí están los cuernos, fíjense. Esa es la traducción de la Vulgata. Está en el idioma de la Vulgata. Pero ¿qué dice? Cuando Moisés descendió del monte, Sinaí sujetaba 2 tablas del testimonio e ignoraba porque cuernos salían desde dentro de su cara y después de haber hablado con Dios. Cuernos salían. ¿Qué dice la otra traducción, Martín? La otra. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Nada que ver. ¿Cómo que cuernos? Bueno, la palabra es querem. Querem o caram. Depende del traductor cómo la leyó, la palabra que puso, la traducción que hizo. Por eso hay que tener cuidado con cualquier traducción y prestar atención siempre al idioma original. Entonces, cuanto más versiones tengamos para comparar, mejor. No hay que desechar ninguna. Y siempre tener a mano un interlineal del idioma original, que nos va a ayudar. Vamos a terminar. Viene. Vero, ¿con quién estás? ¿Estás sola? No, Vero no está. Se fue. ¿Quién quedó? Susana, Lorena y Eten. ¿Lorena había orado? ¿Querés orar, Su? Señor, queremos darte gracias por esta noche. Darte gracias porque podemos conocer un poco más de tu palabra, Señor. Darte gracias porque quitas preconceptos que a veces traemos con nosotros, Señor, que quizás nos hacen parar delante de determinadas situaciones de la palabra con juicios propios, Señor. Que vos nos enseñes a abrir nuestro entendimiento y hacer este ejercicio que Ricardo nos propone, de que podamos, Señor, ante una duda poder confirmar lo que la palabra dice en las distintas partes de la Biblia, Señor, para que sepamos que esa palabra viene de parte tuya, Señor, y está respaldada en distintas partes de tu palabra, Señor. Queremos darte gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que comparten, Señor. Gracias por el tiempo que Ricardo nos proporciona para enseñarnos y para poder conocer de tu palabra un poco más cada día. Bendice, Señor, a Ricardo, bendice a los hermanos que están allí en ese lugar, acompáñalos, Señor, de vuelta a sus hogares, llevarlos, cuidarlos, Señor, protege su camino y bendecí tanto a los que están conectados como cada uno de ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, Gracias a todos por comparten esas Biblias que tienen. Gracias a todos.